Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante edición de Diálogos al Café. Quiero agradecer a todos los participantes que han aceptado venir acá a hablar de este tema, principalmente a Jaime Dunn. Estamos realizando este diálogo dentro del marco de un proyecto que tenemos acá en CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, con apoyo del Centro para la Empresa Privada Internacional, CIPE. Tenemos un proyecto de 3 años acá en Ceres para ayudar a promover la economía creativa. Y es un tema bastante complejo, pero bonito, el de la economía creativa. Y es complejo porque es lo que ayuda a promover la economía en general. Las políticas que se dan, las facilidades tecnológicas, eh, todo está dentro del mismo marco empresarial y cómo se puede promover la innovación y el emprendimiento. Entonces es dentro de esto que vemos pertinente analizar las opciones que las criptomonedas y la tecnología blockchain presentan como oportunidades para Bolivia, no solo dentro del marco de la economía creativa, sino de la economía en general. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero presentarles a Jaime Dunn, que es un gran experto nacional que tenemos actualmente en el tema económico en Bolivia. Es máster en Administración de Empresas, graduado con honores del programa de Maestría para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana y el Harvard Institute of International Development. Es graduado en Relaciones Internacionales de Colgate University. Fue operador bursátil de la Bolsa de Nueva York, consultor en mercado de valores de la Corporación Andina de Fomento, fue consultor para varios gobiernos también y actualmente es presidente de eBolsa, Sociedad de Titularización. Entonces, sin mayor preámbulos, Jaime, bienvenido. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, estimado Santiago. Bueno, como les decía, muy buenas noches, muchísimas gracias. Miren, en primer lugar, a mí me pareció que era importante y a manera de que quienes no están muy familiarizados con los criptoactivos, voy a usar un par de láminas para explicar rápidamente cómo funcionan antes de entrar al tema particular de Bolivia. Y fíjense, yo he cambiado el título para criptoactivos en Bolivia, no tanto como criptomonedas, porque en realidad las oportunidades para Bolivia van muchísimo más allá de lo que serían las criptomonedas, por supuesto, y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, explicarles que hasta el 2008, una manera de introducción, veníamos en el mundo prácticamente todos tranquilos, ¿no es cierto? Sin grandes problemas hasta que viene la crisis del 2008. Y ahí es cuando nace el Bitcoin. Ahí cuando se introduce el Bitcoin, no voy a entrar en los detalles de eso, pero yo veo que el mundo de las finanzas, y en realidad no solo el mundo de finanzas, el mundo en sí se ha dividido en dos a partir del 2008 con el nacimiento del Bitcoin y la utilización del blockchain, una tecnología muy importante que en realidad existía ya hace más de 40 años atrás, pero como que su utilidad no era muy clara hasta que aparece Bitcoin. Y el mundo se ha dividido en dos, se ha bifurcado en dos ramas. Hemos continuado con el mundo de las finanzas tradicionales, donde tenemos obviamente los bancos centrales, las monedas fiat que todos conocemos, y en el caso de Bolivia, nuestra moneda nacional y todos los bancos bolivianos, entidades de intermediación financiera, etcétera, etcétera. Pero por abajo se arma un mundo paralelo. Y todo esto que de alguna manera la humanidad le ha tardado 200 años en crearse, en apenas 10 años se crea un mundo ¿Cómo, financiero Carlos? y un mundo total, completo, paralelo, ¿no? Y lo que tenemos entonces entre estos dos mundos, digamos el mundo blockchain y el mundo de las finanzas tradicionales, es un ecosistema que se ha desarrollado en base a esa tecnología blockchain. Y ahí vamos a tener empresas, ¿no es cierto? Como Binance, como Kraken, y vamos a escuchar palabras como sistemas centralizados, que significa regulados, sistemas descentralizados, que no son regulados, las transacciones persona a persona, las billeteras, la minería, etcétera, etcétera.
que son en realidad un conjunto de instituciones que se han creado en menos de 10 años para justamente vincular el mundo tradicional con el mundo de blockchain. Y el rol de todas estas empresas que están aquí es justamente vincularnos estos dos mundos. Y es importante cuando hablamos de blockchain tener la posibilidad de entrar al mundo del blockchain y salir del mundo del blockchain al mundo real, si quieren verlo de alguna manera. Y ahí es cuando viene la regulación. La regulación es algo que nos tiene que poder permitir entrar de una puerta a la otra, ¿no es cierto? O pasar a través de una puerta de un mundo al otro sin grandes problemas. En el caso de Bolivia, justamente, la normativa del Banco Central y básicamente lo que hacía en su momento era impedir el traslado entre estos dos mundos de manera que sea factible y no solo eso, sino que sea obviamente fácil. Rápidamente, no voy a entrar en detalles en esto, pero yo los criptoactivos los tengo dividido en cuatro grupos. Hay gente que sabe mucho más que yo de esto y capaz hay un quinto grupo, un sexto, pero básicamente podemos decir que tenemos las criptomonedas de valor o aquellas que son moneda digital. Ahí tenemos justamente a Bitcoin, a Litecoin, Zcash, Nano, lo que sea. Hay 15,000 tipos de criptoactivos en el mundo. Y tenemos unas que quiero poner especial atención que se llaman las stablecoins, es decir, eh, activos digitales que pueden considerarse monedas o dinero digital que no cambian de precio. Gran diferencia con el Bitcoin, por ejemplo, y sirven justamente para comprar, vender, transferir. Tenemos otro grupo que son lo que podemos llamar criptomonedas de utilidad o las llaman utility tokens, donde está Ethereum, por ejemplo, que básicamente sirven para alimentar al blockchain y hacerlo funcionar, ¿no? Véanlo de esa manera. Por eso se habla, en el caso de Ethereum, por ejemplo, que pagas un gas fee, es decir, un pago como gasolina que le tienes que poner al blockchain para que funcione. Algunos de los juegos electrónicos, por ejemplo, que usan fichas, ¿no? Para que tú le metas, para que el juego funcione, o una máquina de un casino, tú le metes una ficha para que la máquina funcione. Ese es el tipo de cripto activo de utilidad, ¿no? Que te hace funcionar algo. Y el Ethereum, digamos, es algo que hace funcionar, que necesitas cuando estás hablando de contratos inteligentes y cosas de ese estilo, que no vamos a entrar en detalle, pero fíjense la diferencia que hay. Por eso yo digo, en realidad tienes las criptomonedas y las de utilidad son como utilities, son como commodities, es como el gas, el petróleo que necesitas poner a algo para que funcione. Después tenemos las criptomonedas de propiedad o de registros, que son muy importantes. Hoy en día ya se están, por ejemplo, tokenizando, se están volviendo activos digitales y ya una gran cantidad de propiedades, casas y terrenos de la ciudad de San Francisco, por ejemplo. ¿Para qué? Para simplemente reemplazar a derechos reales, ¿no? Qué belleza que podríamos hacer algo así en Bolivia. Reemplazamos a derechos reales, ya no necesitamos la transferencia de una casa a Santiago, yo le quiero vender mi casa, pues simplemente le transfiero de mi billetera a su billetera a mi casa y él es el dueño, ¿no? Y hoy en día se está haciendo, por ejemplo, algo que es de mucho interés en el caso de Bolivia, votación, ¿no? El sistema del Tribunal Electoral o el organismo electoral plurinacional podría ser reemplazado y todo el sistema de votación en Bolivia o en el mundo, por ejemplo, ya se está haciendo. Había elecciones en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en blockchain. En la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia en 2021 se ha elegido a su presidente usando blockchain. Ha habido elecciones de autoridades en Sierra Leona, el alcalde de Moscú creo que fue, varios alcaldes en Suiza, en Estonia, el gobernador de West Virginia, el gobernador de Utah, o sea, de Utah. O sea, ya hoy en día se está utilizando el blockchain, fíjense, no solo como un tema de dinero, sino como un tema también de reemplazar muchas de las actividades que hacemos nosotros los seres humanos en el día uno, en el día a día, y que se necesita de alguna manera
tener la fe del Estado. La fe del Estado está siendo reemplazada, ¿no es cierto?, por el blockchain que nos ayuda a consolidar y no tener dudas sobre estos registros y estas acciones humanas como el votar, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y por supuesto, y se va a hablar esta noche también, tienes un cuarto tipo de criptoactivos que son los non-fungible tokens o NFTs, eh, que ayudan justamente en crear criptográficamente cosas que son únicas, ¿no? Más allá de obras de arte o cosas que hemos estado escuchando en el pasado, son fantásticos para, por ejemplo, para la identidad digital. Así como tú tienes tu huella digital que es única, podrías tener a través de un NFT tu pasaporte, ¿no? Y aceptado en todas partes del mundo y no tienes que ir a hacer cola para renovarlo y no puede ser falsificado y puede ser utilizado a nivel mundial. Entonces, como pueden ver, tenemos criptos que almacenan valor, que dan utilidad, que dan propiedad, que dan registro. Entonces, hemos creado un mundo paralelo, ¿no? Completo, que además es público, es verificable por cualquier persona. O sea, tú no puedes verificar que la casa de tu vecino en derechos reales es de él, ¿no es cierto? O tienes que hacer todo un trámite para eso. En cambio, usando blockchain, tú puedes verificar todo eso y básicamente todos al tener el acceso a la información hace que el sistema sea totalmente confiable, ¿no? Entonces, por supuesto, todo esto hace de que el mundo haya cambiado su forma de funcionar en muchas cosas y elimina uno de los temas más complejos que tiene la humanidad, la falta de confianza. ¿Mm? Esa falta de confianza se reemplaza con el blockchain, donde se supone que todos podríamos confiar. Y hago énfasis en lo que se llaman las monedas estables digitales o los stablecoins. ¿Por qué? Porque en Bolivia esto es en realidad lo que se ha estado usando de manera masiva. Voy a nombrar eh, prácticamente cuatro que son los más importantes stablecoins. El primero se llama USDT o Tether, que es la stablecoin más famosa, más conocida, la primera que se creó en el mundo, y está respaldada por dinero en efectivo, por valores, bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos corporativos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, es una moneda digital que tiene una forma de respaldo. El segundo tipo de moneda digital es el Binance USD, que está aprobada y regulada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Entonces, es decir, es una moneda digital no solo respaldada, sino también regulada. Al mismo tiempo, tenemos USDC y DAI, ¿no? Son otro tipo de, otro tipo de stable coins que tienen esa cualidad, que no varían su precio en ningún momento, ¿no? O son variaciones muy pequeñas, del 0.5% o 1%. Y eso hace que sean realmente instrumentos muy interesantes para realizar transacciones. El problema del Bitcoin es que es muy volátil. Entonces tú puedes comprar algo en Bitcoin y en el periodo de tiempo que se genera un bloque que es en promedio de 10 minutos y hasta que se haga la transacción, puedes haber tenido una diferencia importante, digamos, en tu transacción, mientras que estas son 1 a 1 al dólar y por eso son muy importantes. Simplemente como referencia, el USDT, existen 116 mil millones de dólares emitidos en USDTs y se transan más o menos 50 mil millones de dólares mensuales. Entonces, fíjense, hay una liquidez muy importante a nivel mundial. El USDC es mucho más pequeño en monto, son 34 mil millones de dólares vigentes y se transan más o menos 5 mil millones de dólares mensuales. Ahora, cuando vemos el desarrollo de las criptos y de estas monedas y de esta tecnología, hay cosas bien importantes y a mí me gusta siempre ver los headlines, ¿no? Como se dice, de varios periódicos, de varios medios de prensa en el mundo y se ven cosas muy interesantes, ¿no? Estos son de más o menos de los últimos 90 días. 1 en cada 5 adultos en los Estados Unidos usa
criptomonedas. Colombia está impulsando una ciudad digital, no sé cuál es, ¿no es cierto?, para desarrollar proyectos de Bitcoin. El Nubank brasilero, que es totalmente digital, acaba de llegar a 1 millón de clientes que están utilizando criptos. La tarjeta Binance se acaba de abrir en la Argentina. El Brasil está haciendo, lanza comercio con bitcoins y criptomonedas. El estado de Colorado ha empezado a utilizar criptos para recibir impuestos. Eh, el BID y BBVA emiten en España un bono corporativo registrado en blockchain, ya no usando la bolsa de valores. Y no solo eso, una cosa también muy importante es que los bancos centrales, el Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales de los países de G7, dentro de sus reservas internacionales, han empezado a, a acumular una cantidad importante de criptoactivos, incluyendo Bitcoin, por ejemplo. No sé si han visto que el precio del Bitcoin ha estado cayendo en las últimas 3 semanas y básicamente una de las razones ha sido que algunos de estos bancos centrales han estado vendiendo sus criptos sus Bitcoins en este caso, para levantar dólares. Ahora, una de las cosas fundamentales, importantes que se puede ver en el caso de países como Bolivia y bueno, como Venezuela y Argentina, es lo siguiente: la cantidad de operaciones que se hacen persona a persona, es decir, yo puedo entrar a través de una plataforma como Binance y comprarle a alguna otra persona que tiene criptos, yo le puedo comprar las criptos sin necesidad de tener que ir a una bolsa de valores de cripto o una bolsa de criptos. Cuando vemos la cantidad que se está transando de personas a personas, es altísimo, especialmente en Venezuela y la Argentina. ¿Por qué? Porque justamente estos países, por la situación económica que tienen, por la falta de acceso a divisa internacional, por la necesidad de proteger patrimonio con un activo financiero eh, eh, que no se encuentra normalmente, ¿no es cierto? Porque la gente, para proteger patrimonio, lo que hace es buscar dólares, buscar una casa, buscar un terreno, pero si no tienes dólares y las casas están caras y los terrenos no los encuentras al precio que quieres, pues empiezas a buscar activos digitales dolarizados. Y se ha vuelto un gran mecanismo de reserva de valor y protección patrimonial. Y por eso Venezuela y Argentina encabezan, lideran a nivel mundial, o están siempre dentro de los 10 primeros países que cuando se mide la cantidad de gente, de población que tienen utilizando a criptos versus toda la población del país, tienen índices muy altos. Bolivia, fíjense, ha estado más o menos por el medio, y El Salvador, con todas las normas de ser un país donde el Bitcoin es medio de pago y qué sé yo, ni siquiera alcanza a Bolivia. ¿Y cuáles son las 3 razones que se ven por las cuales estos países van en busca de las criptos? Porque son países donde hay problemas de inflación y estabilidad económica, hay acceso limitado a servicios financieros y hay mucho flujo de remesas y comercio internacional que se empieza a trasladar al mundo cripto, porque a través del sistema de intermediación financiera tradicional ya no es posible hacer las transacciones como se hacían en algún momento. Entonces, ¿cómo, cómo entra Bolivia en todo esto? Lamentablemente entra con el pie izquierdo a este mundo, porque en realidad el 2014 ya se prohíbe la utilización de las criptomonedas con el sistema de intermediación financiera, y eso es reforzado con la resolución 144/2020 del Banco Central, donde básicamente lo que dice es que se prohíbe asociar o vincular instrumentos electrónicos de pago autorizados por el BCB a los criptoactivos, ¿no? Y básicamente también se dice que no se puede usar estos instrumentos electrónicos de pago para operaciones de compra y venta de criptoactivos, ¿no? Entonces hemos tenido resoluciones que vienen desde el 2014, se refuerzan el 2020,
y por supuesto eso hace que Bolivia quede en el grupo de los 7 u 8 países que prohibían actividades con criptos junto a Irak, a Marruecos, a la China y otros países africanos, ¿no? Y básicamente el Banco Central empieza a promocionar panfletos indicando que las criptomonedas obviamente no son dinero, son peligrosas, son sujetas de estafas, generan pérdidas porque son muy volátiles. Rápidamente, mostrarles la foto. Aquí está el índice el Coindesk Bitcoin Price, que es un índice, el índice de Bitcoin, de la volatilidad que tiene el Bitcoin y de alguna manera su tendencia ascendente. Y en el mismo periodo de tiempo podemos ver el petróleo, por ejemplo, o el euro, ¿no? Y en términos de volatilidad, encontramos en el petróleo especialmente muchísimo más volatilidad que en el Bitcoin. Entonces, si es que la volatilidad es algo muy peligroso, pues deberíamos prohibir, no sé, las transacciones de petróleo también, ¿no es cierto? Ningún boliviano debería poder comprar petróleo. Y es más, la economía de Bolivia se basa en esa oscilación de precios de petróleo, ¿no es cierto? Porque el precio del gas está indexado de alguna manera. Entonces, yo llevo varios años haciendo seguimiento a las criptos en Bolivia y con datos oficiales, porque es otra de las cosas maravillosas del mundo cripto, información se encuentra de absolutamente todo. Solamente hay que saber encontrarla. El blockchain es público, es abierto, en general es público y abierto, y se puede encontrar la información. Y uno de los datos que justamente yo había revelado en el último mes es que en Bolivia existen 252.801 cuentas de ciudadanos bolivianos que todos los días activamente operan en el mundo cripto. Y hago una aclaración. Esta es información, datos de cuentas en el sistema centralizado. ¿Qué significa eso? Empresas como Binance, por ejemplo, o Coinbase o Kraken, que son casas de cambio, llámenlo así, de criptos, que están centralizadas porque tienen un nivel de regulación importante. Hay otra cantidad importante de descentralizadas donde los bolivianos también tienen cuentas ahí y no sabemos cuántos son porque de eso sí no hay información porque por el hecho de ser a propósito descentralizados lo hacen justamente para que no se revele mucha información. Entonces, 252.000 es el número mínimo de cuentas que hay en Bolivia. Puede ser el doble, puede ser 100.000 más, no lo sé, pero hay mínimamente 252.801 cuentas. Y simplemente hacer notar que las transacciones, que eran de más o menos $1.500.000 mensuales hasta diciembre de 2022, enero de 2023, cuando empieza el problema de los dólares en Bolivia, se sube a más o menos entre 12 millones y 15 millones de dólares mensuales. Entonces, ¿qué significa eso? Que de manera silenciosa y a pesar que había la prohibición del Banco Central, la gente ha encontrado la manera de entrar a este mundo y han estado haciendo transacciones, repito, a pesar que el Banco Central habría prohibido, ¿no es cierto?, la utilización de las criptomonedas a través de los sistemas electrónicos de pago. Y ahí es donde sale la resolución de directorios 08224 y la resolución de ASFI 827 que abrogan prácticamente la 144 del 2020 y es muy sencillo, simplemente dicen dejan sin efecto esas resoluciones del pasado, por lo tanto queda abierta la posibilidad que los bolivianos accedan a esta tecnología. Pero yo quiero hacer énfasis en algo, es que básicamente al dejar sin efecto esa resolución, dejan abierta la posibilidad a los ciudadanos bolivianos de acceder a cualquier tipo de activo digital. O sea, no están hablando de Bitcoin, no están hablando solo de criptomonedas, están hablando cualquier tipo de activo digital, lo cual
es obviamente un cambio muy importante y muy importante y maravilloso obviamente para Bolivia y especialmente para el sistema financiero que tiene ahora el desafío de usar estas tecnologías y ponerse al día con el resto del mundo. Entonces, cuando ya, y esta es mi última lámina, ya terminando, cuando ya vemos las criptomonedas en Bolivia, qué oportunidades y desafíos y el impacto real que puede tener en la economía de la gente, pues aquí yo puedo decir que esto podemos dividir en tres partes y básicamente en el tema de inclusión financiera, a ver, acceso a servicios financieros. En Bolivia, una parte muy grande de la población no tiene, seamos claros, no tiene acceso a servicios bancarios tradicionales. Entonces, las criptomonedas se vuelven un mecanismo alternativo de dar accesibilidad a poder transar financieramente sin necesidad de los bancos. El país número uno es Nigeria, por ejemplo, ¿no? Donde hay Nigeria y, bueno, no recuerdo qué otro país más, donde el acceso al sistema de intermediación financiera es muy bajo, pero es tremendamente alto cuando lo vemos desde el punto de vista del mundo cripto. El tema de remesas. O sea, ¿cómo es eso? Que en Bolivia te mandan $200 de Nueva York, vas al banco y te lo dan a 6.96 en bolivianos. ¿Mm? Y hay un flujo de remesas importante, más o menos 1.200, 1.400 millones de dólares todos los años. Entonces, Bolivia, ser un país receptor de remesas, puede, puede darse el caso, es más, ya se da el caso, valga la aclaración, que las criptos están siendo utilizadas para hacer ese tipo de transacciones. Por supuesto, el otro tema también importante en todo esto es la protección, ¿sí?, que dan estas criptos. Protección básicamente para proteger patrimonialmente, ¿sí?, el patrimonio de las personas. Digitalmente, proteger el patrimonio de las personas. En tiempos de alta inflación, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Argentina, las criptomonedas, especialmente las stablecoin, la USDT y USDC, se utilizan como mecanismos de reserva de valor, ¿no? No consigo dólares, pero consigo USDTs. Los quiero convertir en bolivianos, en el caso nuestro, bajo los mecanismos P2P, Binance u otras empresas, puedo convertir directamente mi USDT en bolivianos, así como puedo convertir mi boliviano directamente en USDT sin pasar por el dólar americano. La pregunta lógica es si esto puede aliviar la demanda de dólares. Bueno, los montos transados son relativamente pequeños, dada la magnitud de necesidad de dólares que hay en el país, por supuesto, pero es un buen comienzo y evidentemente puede tener un impacto importante como alternativa al dólar, ¿no? Las criptomonedas, igual que en Venezuela, igual que en la Argentina, pueden definitivamente servir como una alternativa, digamos, a la tendencia de dólares, ¿no es cierto? Y comercio internacional, por supuesto. Las empresas que operan en el comercio internacional, que no pueden conseguir dólares, no pueden transferir dólares a sus proveedores, pueden entrar al mundo cripto. Ahora, por supuesto, tienes que asegurarte que del otro lado tu proveedor acepte las criptos. Muchas empresas ya lo aceptan. Y en el caso de Bolivia, sin embargo, por haber entrado tan tarde, digamos, a este mundo, los montos transados todavía son relativamente bajos, aunque he visto, hoy día he estado verificando, que se han ampliado ya los montos, ¿no? Porque antes, por los algoritmos que utilizan estos sistemas, no podías transar más de decir, no sé, más de 1.000, 2.000 o 3.000 dólares, a lo mucho, pero hoy día he podido verificar que en algunos casos se ha ampliado hasta 50.000 dólares, ¿no? Entonces, esto va a ir subiendo progresivamente y obviamente cuando ya tienes también la posibilidad de mayor ampliación, porque mientras más información tú das al sistema, esto es muy interesante. Cuando simplemente abres tu cuenta con tu nombre y apellido, tienes, por decir, 3.000 dólares. Si pones tu dirección, te aumentan 3.000 más. Si pones tu pasaporte, ya puedes 50.000 dólares. O sea, mientras más información revelas, estos algoritmos te empiezan a ampliar la posibilidad de transar mucho más, lo cual es tremendamente importante. Bueno, en Estados Unidos, una persona que tiene una cuenta en Binance, por decir,
puede hacer hasta $2 millones sin ningún problema o un poco más, ¿no? Entonces, con esto termino, estimado Santiago, y por supuesto ya durante la conversación capaz podemos tocar otros temas que son de más detalle. Muchas gracias.